que el hito de la ciencia es cosa de hombres está un poquito más denostado, va hacia menos. Esto es una cosa real, cada vez hay más mujeres en las facultades de cualquier tipo. Incluso que áreas antiguamente, históricamente, eran más predominadas por los hombres. Lo que falta es que lleguen mujeres a puestos directivos y de poder. Necesitamos investigadoras, necesitamos científicas y además está demostrado que la participación de las mujeres en ciencia hace que estos estudios científicos tengan una mayor calidad. Hola, soy Ángela Llaneza, soy ginecóloga especializada en medicina reproductiva. Hola, soy Leonor, embrióloga en Clínica Tambre. Yo soy Sonia, enfermera de la Clínica Tambre. Mi interés por la ciencia empezó más o menos en bachillerato a través de mi profesora de biología y geología, porque sí que es cierto que yo creo que su manera de transmitirnos su saber hacer, su ciencia y los experimentos que hacíamos en el laboratorio me hicieron pensar que podía dedicarme a esto y finalmente acabé estudiando ciencias biológicas. Como todas las niñas de mi edad, cuando era pequeña soñaba ser bailarina, profesora, hasta mismo médica. Solo más tarde en el colegio, también porque mi padre ha sido enfermero, que lo he planteado y entonces he dicho ¿por qué no? La verdad es que vengo de una familia de médicos y ha sido algo muy vocacional, siempre he querido seguir el ejemplo de mi familia y desde muy pequeña lo tuve muy claro que mi camino estaba en la medicina. De pequeña siempre tenía claras dos cosas, una era que quería ser madre y la otra era que quería ayudar a los demás. Ambas cosas han venido de la mano a través de mi carrera, de las ciencias biológicas, el especializarme en reproducción humana asistida y poder así pues, ayudar a muchas mamás y muchos papás pues, a cumplir su sueño. Y aunque muchas veces no logremos este hito, este niño en casa, sí que intento pues, ayudarles en todo el proceso, que como bien sabemos es muy duro y creo que bueno, al final pues sí que he conseguido un poco lo que quería hacer. ¿Qué consejos le darías a todas esas niñas que quieren ser científicas? Pues todos los consejos que son comunes a todas las carreras. Primero hay que informarse sobre la misma, conocer cuáles son las competencias, las dinámicas, saber si te gusta relacionar, trabajar en un equipo, porque enfermería es eso, es saber estar delante de una persona, no es solo tener la técnica, pero también saber escuchar. Bueno, yo creo que le daría un consejo en general a todas las niñas. Creo que lo importante es tener un objetivo, tener una meta, ir a por ello. Le diría que crea en ella, que persiga su sueño, que estudie y que juegue mucho y que no nos centremos solamente en la parte más académica, sino que además de jugar, que tenga una parte creativa, porque en la medicina tenemos una parte muy empática de trato con el humano que a veces se olvida. Yo creo que todo lo que es creativo nos permite estar en contacto con ella y poder ayudar a nuestros pacientes desde perspectivas distintas. Porque al final la vida pues, me ha enseñado un poco que el esfuerzo y el tesón que pongamos en las cosas es el 80% del éxito y si es ciencia, pues ¿por qué no? Y al final, si buscas eso, lo que vas a conseguir en el futuro es ser un buen enfermero o una buena enfermera, no tanto por los conocimientos, las técnicas que has podido hacerlo y sacarlo de la carrera, pero también porque lo haces bien con la persona que está delante de ti todos los días. ¿Qué le diría tu versión de niña a la mujer y profesional que eres hoy? Que creyera en su sueño de ser médico y que al final los objetivos se consiguen y que es una profesión mucho más gratificante de lo que parece. Pues yo tengo una niña y tengo también un niño y creo que los dos están muy contentos y muy orgullosos de la madre que tienen, no solo como madre, pero también como profesional. Por ejemplo, en el momento del COVID, que ha sido cuando yo he empezado a trabajar aquí, un nuevo país, en España, justo en ese momento me decían, pero ¿por qué vas? ¿Por qué vas a empezar a trabajar aquí en España? Y yo, porque soy enfermera y es en este momento que hago falta. No, más que orgullosa, yo creo que estaría satisfecha de haber podido llegar a donde se había planteado llegar, sí. ¿Sigue siendo la ciencia una cosa de hombres? Creo que el hito de la ciencia es cosa de hombres está un poquito más denostado, va hacia menos. Pero bueno, me sigue resultando llamativo, por ejemplo, que tengamos estadísticamente, sabemos que hay más universitarias que universitarios, pero sin embargo en las carreras STEM es cierto que 1 de cada 4 matrículas pertenece a mujeres. Las universidades están llenas de alumnas que están estudiando todas las áreas, incluso que áreas antiguamente, históricamente eran más predominadas por los hombres, como ingenierías, matemáticas, incluso la medicina. Entonces no creo que sea porque las mujeres no sabemos hacer ciencia o no nos veamos capaces,
sino porque al final hay un montón de factores pues, sociales, educativos, culturales, que hacen que esta brecha de género precisamente en la ciencia siga estando presente. Esto es una cosa real, cada vez hay más mujeres en las facultades de cualquier tipo, no solamente en carreras científicas. Lo que falta es que lleguen mujeres a puestos directivos y de poder, pero cada vez hay más y inevitablemente al final habrá más mujeres en puestos directivos. Necesitamos investigadoras, necesitamos científicas y además está demostrado que la participación de las mujeres en ciencia hace que estos estudios científicos tengan una mayor calidad.